Gracias por haber venido hoy en este día tan lluvioso, pero que ya no, gracias a Dios. Bueno, entremos en materia de una vez porque el tiempo es corto y muy valioso, como lo sabemos. Dori y Rafa, los dos trabajan en Washington y cubren la Casa Blanca a un ritmo frenético, como lo hemos podido ver y observar. Si ustedes quieren seguir las redes de Rafa y de Dori, se van a dar cuenta que no paran nunca. Por ejemplo, Rafa, tú estabas tuiteando algo de Trump a las 3 de la mañana, porque Trump tuiteó algo a las 3 de la mañana. Sí, creo que es la primera vez que Trump tuitea a las 3 de la mañana. El récord anterior creo que habían sido las 5 de la mañana, pero hoy por primera vez un tuit en la mitad de la noche atacando justamente a uno de los medios que más lo critica, la cadena CNN. Claro, porque CNN es como uno de sus objetivos preferidos y lo ha sido desde el comienzo. Pero antes que nada, antes que entremos en los temas más duros de la charla, hablemos un poco de ustedes. Por favor, Dori, si nos cuentas un poco más acerca de qué es lo que haces en Washington y cómo cubres y en qué consiste tu cubrimiento de la Casa Blanca. Bueno, nosotros somos corresponsales extranjeros en Washington, que básicamente significa que trabajamos para medios extranjeros cubriendo lo que ocurre en Estados Unidos para esos países determinados. Generalmente cubrimos todo el país, todo lo que pasa en Estados Unidos, pero desde que ha ganado Donald Trump, 90% de la cobertura es la Casa Blanca. Luego hay una parte también que es el Congreso, pero vaya, básicamente se ha convertido ser corresponsal en Washington en hacer 100% de la política estadounidense. Antes teníamos más margen para hacer más cosas, cubrir los Oscars, otras cosas interesantes que hay en Estados Unidos, pero ahora por la avalancha de información y de noticias que hay todos los días, nuestro trabajo como corresponsales y corresponsales extranjeros es básicamente seguir al presidente. Rafa, tú llevas más tiempo en Estados Unidos y has tenido la oportunidad de cubrir varios temas, casi siempre enfocados como en la política y en economía de Estados Unidos, pero ahora estás en Washington hace más o menos un año. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de pasar de cubrir otras cosas más amplias acerca de lo que es Estados Unidos a llegar a cubrir prácticamente la Casa Blanca. Bueno, yo antes de ir a Washington yo estaba en Nueva York. Hoy en día ¿no? cubría más temas de Estados Unidos y también cubría temas de cultura, de arte, de espectáculos. Me mudé a Washington justo cuando Trump se mudó a Washington para asumir la presidencia y desde ese entonces toda la cobertura política de Estados Unidos un poco está concentrada en Donald Trump, ¿no? Que se ha convertido como una especie de figura ultramediática que permanentemente está acaparando toda la atención de los medios. Es interesante, a la vez un poquito agotador y también un poquito asfixiante seguirlo, sobre todo porque está permanentemente haciendo esto de generar noticias todo el tiempo, ¿no? Si ustedes tuvieran que describir con una sola palabra lo que significa la relación de la prensa con Donald Trump, ¿cuál sería esa palabra? También puede ser un sonido, Dori, si quieres. Pues sí. O un gesto, no. Yo diría que es amor-odio, si lo podemos considerar una palabra. Para mí esa es la definición de la relación del presidente con la prensa, porque odio, obviamente, él ha declarado esta guerra contra los medios y los declara enemigos del pueblo, incluso los ha llegado a denominar oposición política, pero luego a la hora de la verdad los necesita, los busca, hace declaraciones constantes, le gustan las entrevistas, está muy pendiente de si hablan bien de él o mal de él, casi por una cuestión de ego, pero él necesita esa atención y en el fondo adora a los medios de comunicación y necesita esa relación. Por eso para mí sería una especie de dependencia amor-odio. Sí, que coincido plenamente con lo que dice Dori, ¿no? Creo que Trump permanentemente vive atacando la prensa, vive atacando los medios porque sigue esta estrategia de matar al mensajero para tratar de imponer su propia realidad, pero a la vez necesita de la prensa y adora esta tensión permanente que recibe de los medios. Hablamos antes, quizá es uno de los presidentes que ha dado menos conferencias de prensa formales, en el sentido de convocar una conferencia de prensa, pararse tras la TIR, responder preguntas, pero responde preguntas de los periodistas casi permanente, ¿no? Cada vez que sale a tomar el helicóptero en la Casa Blanca se para y hace estas conferencias de prensa informales que de repente se convierten en apertura de los diarios al día siguiente. Eso me parece un punto muy interesante porque la percepción es que Trump es un tipo que es muy hermético, que está alejado de la prensa, que si cada vez que puede les hace un desplante, pero aparentemente no. Como estábamos conversando ahorita, la impresión de ustedes que están ahí adentro todos los días, todo el tiempo, es que es un tipo, digamos, cercano, que es fácil al que
se le pueden acercar y conversar mucho más fácil que como era Barack Obama, como tú lo decías hace unos minutos que estábamos conversando. Es muy diferente lo que hace el presidente con los medios de puertas para afuera a de puertas para adentro en la Casa Blanca. La semana pasada la cadena ABC hizo un estudio y determinó que en los últimos 15 días el presidente ha respondido 300 preguntas de los medios de comunicación, solo en preguntas aisladas, más además los eventos, las comparecencias, los mítines electorales, las entrevistas, solo preguntas así, como decía Rafa, a la subida del avión presidencial o cuando está circulando por la Casa Blanca, y que esto no tiene comparación con otro presidente en ningún otro momento de la historia. Y es porque él juega este doble juego de puertas para afuera, esta retórica dura que también cree, que quiero decir que es una parte que él cree, él considera que los medios le están maltratando y que él tiene que mantener esta retórica dura, incluso violenta, como estamos viendo ahora, contra los medios de comunicación. Pero después de puertas para adentro, sobre todo los corresponsales estadounidenses, gente como Maggie Haberman, que es la corresponsal del New York Times, cuenta cómo el presidente le llama por teléfono todas las semanas para hacerle un off the record, para aclararle algo, para comentarle algo que ha leído en sus artículos sobre él, para intentar convencerle de que no es tan malo. Convoca a los periodistas al despacho Oval con mucha frecuencia, también off the record, por eso no se habla muchas veces. Entonces, existe esta doble cara, que quizá no hablamos tanto. Una cosa es la declaración de la guerra contra los medios, algo que le funciona también con sus seguidores y con su base. Pero a la hora de la verdad, su acceso como presidente de Estados Unidos es mucho mayor que el de otros presidentes. Eso no significa que sea transparente, o que esté diciendo la verdad, o que su deseo no sea controlar a los medios. Pero en cuanto a acceso, otros presidentes como Barack Obama efectivamente estaban absolutamente blindados. Bill Clinton sería una mezcla de ambos. Él sí tenía una relación quizá más abierta con los medios, pero yo creo que es importante contar estas cosas porque él tiene esta especie de relación doble cara con los medios. Y la pregunta, digamos, que abre un poco como la conversación y el centro de la conversación es ¿qué tan desafiante es cubrir la presidencia de Trump frente a un panorama en donde hay tanta tensión entre los medios y el gobierno? Porque además esa tensión se estableció muy temprano, no solamente lo vimos el primer día de su conferencia de prensa con Jim Acosta, pero desde antes, es decir, desde que estaba en campaña, en sus días de campaña. Hablemos de esos desafíos. Rafa, cuéntanos. Sí, yo creo que el principal problema de cubrir la presidencia de Trump es cubrir un presidente que miente tanto, de manera permanente, más de una vez por día, y que distorsiona tanto la realidad, ¿no? Hay todo un debate en Estados Unidos acerca de si uno tiene que titular Trump mintió sobre tal cosa, Trump dijo una falsedad, Trump dijo algo que no era cierto, y muchos medios han caído en la práctica de no decir que Trump miente, porque para decir que Trump miente dicen que necesitan saber que él tiene la intención de mentir, y eso no lo pueden saber nunca. Entonces caen en este recurso de decir Trump dijo algo falso, Trump dijo algo que no es cierto, ¿no? Creo que ese ha sido el principal desafío, ¿no? de estar ante un presidente que permanentemente distorsiona la realidad, permanentemente dice cosas que no son ciertas, y uno eso lo tiene que contar porque es el presidente. Entonces, como el presidente es relevante, pero a la vez uno tiene que marcar esta distinción de decir lo que está diciendo el presidente no es cierto y cómo eso lo presenta ante sus lectores, ¿no? Creo que ese es uno de los principales desafíos. Y el otro, seguir las historias. Los ciclos, los llamados ciclos de noticias son cada vez más cortos, ¿no? Entonces, antes uno podía estar con un tema una semana, 2 semanas, un mes, profundizar, hacer notas vinculadas al tema central, eje central de la noticia. Hoy hay noticias que tienen una duración de vida de 1 día, 2 días y son sepultadas por una nueva declaración, una nueva medida, un nuevo evento, y uno las deja de lado. Ejemplo, por ejemplo, los chicos migrantes que fueron separados en la frontera de sus padres, muchos de esos chicos siguen todavía sin estar con sus padres y siguen desparramados en centros de detención en Estados Unidos. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron algo al respecto? ¿No? Bueno, eso te da una pauta.
¿Querías agregar algo? Iba a añadir otra cosa que hablábamos, Rafa y yo, esta mañana. Aquella información hace 2 semanas, esa investigación de 1 año y medio que hace el diario New York Times y que determina que la familia de Trump y el presidente habían cometido delitos fiscales durante años en Nueva York, desde el padre y la madre de Donald Trump. Esa investigación a otro presidente le hubiera dado muchos problemas, por no decir que quizá le hubiera costado la presidencia, o por lo menos le hubieran forzado a tener que publicar su declaración de la renta, su declaración de impuestos, algo que Trump es uno de los pocos presidentes que no ha hecho todavía. Sin embargo, la noticia apenas duró en el ciclo mediático 24 horas, sí llegó, porque en medio de todo el tema de la confirmación del juez Brett Kavanaugh y se perdió en aquella ola de noticias, aquella avalancha de noticias que había esos días. Esa es una de las dificultades. Yo coincido que esos serían los 2 retos más importantes que dice Rafa ahora mismo en el periodismo: controlar cómo damos las noticias sin saturar a la gente, porque obviamente no podemos dar 20 noticias al día. Ni tampoco se pueden dar bien. Ni tampoco se pueden dar bien, ni todo es noticia por la propia definición. Noticia solo es lo más importante. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay 20 cosas muy importantes al día? Pues al final hay cosas importantes que bajan en la escaleta y eso es preocupante. Después yo añadiría, por poner más puntos sobre la mesa diferente y que podamos debatir, uno, hay un reto muy difícil que tenemos los periodistas y es no normalizar. Después de, como pasan cosas que no han pasado nunca en la historia de la presidencia de Estados Unidos todos los días, ¿cómo no acostumbrarnos a esto? De manera que sigamos llamando la atención o subrayando las cosas que pasan todos los días sin darles la categoría de normalidad. Y luego un segundo punto que yo añadiría también sería cómo recuperar nuestra credibilidad, porque el periodismo está en crisis desde hace mucho tiempo. Trump es la consecuencia, no es la causa. Había una encuesta hace un par de semanas en Estados Unidos de la Fundación Knight Foundation que decía que el 69% de los estadounidenses no creen lo que leen en los medios desde hace una década, en la última década. Y esta cifra sube a casi el 90% entre los republicanos. Esta es una crisis de credibilidad que está en todos los países y desde hace mucho tiempo. En Estados Unidos hay gente que dice que viene de Nixon, otra gente dice que viene de Bush padre, de la primera guerra de Irak, otra gente dice que no, que de Clinton con todo el impeachment, o de Obama. Nadie sabe muy bien, pero la cosa es que está ahí. Trump es quien llega, la recoge, la amplía esa brecha y crea esta guerra que le funciona, ¿no? El término fake news que ahora utiliza todo el mundo en el mundo, muchos líderes en el mundo. Yo creo que esa es una pregunta que yo me hago todos los días, cómo contar las cosas de la mejor manera posible para intentar que la gente nos crea y qué podemos hacer para solucionar, aunque sea un poquito, esta crisis de credibilidad. Mencionabas ahora el tema de la posverdad y los alternative facts, que es como, ¿no? La palabra de moda, terrible, sobre todo esa expresión. Recordemos un poco de cuándo fue la primera vez que se utilizó el término alternative facts. Fue una expresión que utilizó Kellyanne Conway durante una entrevista que realizó en Meet the Press el 22 de enero de 2017, en la que defendió las falsas declaraciones del entonces secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, acerca de cuántas personas habían asistido a la posesión de Donald Trump, frente a las que verdaderamente asistieron. ¿Cómo se puede detener desde el periodismo, desde el oficio, verdaderamente hablando, la normalización del término? Porque, y desde luego que se permita como esa práctica. ¿Qué puede hacer un periodista frente a eso? El trabajo principal, central del periodismo hoy, antes y también mañana va a ser verificar información, chequear que la información que se nos presenta es información verídica. Por suerte hoy los mecanismos que uno tiene y las fuentes que uno tiene para chequear información son mucho más vastos que en el pasado. Pensemos simplemente Google, la cantidad de información disponible que pone a un clic de distancia. Me parece que el trabajo sí es mucho más difícil cuando uno tiene enfrente figuras como Kellyanne Conway, un poder que está dispuesto a tratar de plantear y a tratar de imponer e instalar una realidad alternativa, ¿no? En ese caso fue una discusión bastante ridícula y no tan ridícula sobre la cantidad de gente que había ido a la jura de Donald Trump. Donald Trump insistió en que era la ceremonia con mayor concurrencia de la historia. Había fotos, estimaciones, varias fuentes para cotejar que eso no era realmente así. La Casa Blanca después trató de decir, no, bueno, estamos contando la gente que siguió la ceremonia por YouTube online, pero también había fuentes para cotejar que eso no era así. Y en el fondo se terminó transformando en una disputa por la legitimidad de la presidencia de Trump, ¿no? Trump tiene esta paranoia de que mucha gente cree que no es un presidente legítimo porque perdió el voto popular, porque Rusia interfirió durante toda
la campaña, entonces hay gente que quiere hacerle juicio político, etcétera, etcétera. Pero digo, volviendo a tu pregunta, creo que no queda otra alternativa más que hacer el trabajo de verificar información, presentar cualquier sea la versión que viene desde el poder, pero si esa versión no es verídica, esto obviamente hay que seguir diciéndolo. Que el mensaje llegue, eso es otro tema, ¿no? Es otro tema totalmente distinto. Porque una de las realidades que hoy predomina en Estados Unidos es que hay 30% de la población que le cree a los medios tradicionales, 30% de la población que cree cualquier cosa que diga Trump. Cualquier cosa que diga Trump, no importa lo que diga, lo va a creer. Y un 30% de la población que está mirando así y no sabe qué hacer, ¿no? Como que no mira así para los costados y está como, no sabe si los medios, no sé, ¿no? Entonces, en ese nivel de confusión es donde uno tiene que trabajar. Es interesante, pero a la vez, digo, no sé, es medio... Y nadie tiene la respuesta. Los periodistas lo único que podemos hacer es nuestro trabajo, es dar los datos. Cuando el presidente da una cifra que no es correcta, pues se da la cifra correcta. Y luego, si la gente la cree o no, pues ese ya es otro debate. Luego habría un segundo pilar de este trabajo, que sería la educación. No solo a los que somos periodistas o a los que estudiamos periodistas, sino a todos los ciudadanos. Yo creo que habría que explicar más cómo se hace la información. Por ejemplo, cuando Donald Trump dice que si el diario Washington Post o New York Times escriben una noticia y citan fuentes anónimas, algo que se ha hecho siempre, y son fuentes que tienen nombres y apellidos, a que el diario está protegiendo, ¿no?, las fuentes que tenemos todos los periodistas. Pero esto nunca se ha explicado a la gente. El presidente Trump ha empezado a decir que, bueno, no, que los medios se inventan estas fuentes, que es gente inventada. Bueno, si explicáramos cómo funcionan estas cosas, cómo los medios tienen asesores legales para proteger a las fuentes, como esto es un debate editorial dentro de los periódicos y de las televisiones y de las radios, entonces yo creo que se frenaría un poco este argumento. Y luego la tercera cara de todo este debate también son las propias fake news, ya no solo las que distribuyen los políticos, sino las que circulan en Internet y en las redes sociales, que también para mí se contrarrestan con nuestro trabajo como periodistas dando los datos y con educación. Es decir, hay que insistir en la educación de que no todo lo que circula es cierto y cómo ya empieza a haber ciertos cursos, ¿no? Cómo detectar si una noticia que circula en Facebook es verdadera o no. Uno tiene que saber qué fuentes son las que son fiables o no, pero también es una cuestión de explicar, es una especie de educación mediática que tampoco sé muy bien cómo se haría ni si le interesa a todo el mundo, pero creo que llegados a este punto en el que está pasando también en Europa, que circulan tantísimas cosas falsas en las redes sociales y que tienen repercusiones en elecciones, creo que sería importante por lo menos que tuviéramos ese debate. Aparte se volvió una epidemia mundial el tema de las fake news, sobre todo a puertas de elecciones en todas partes. Bolsonaro, en Europa, en Estados Unidos, aquí en Colombia, ¿no? Es como, si vienen elecciones, es así como el momento favorito de los fake news, como para estar por ahí diseminándose como un virus. ¡Qué horror! Hablemos ahora del tema del veto. Recientemente fue vetada de un evento la periodista de CNN, Caitlin Collins, en un aparente acto retaliatorio, luego de que hiciera algunas preguntas incómodas durante un acto en la oficina Oval, según reporta el sitio The Conversation, que es un sitio enfocado en análisis de medios de la Universidad de la Florida. ¿Puede un presidente de Estados Unidos vetar a alguien o a algún medio de manera permanente? No, no puede, pero no es el primero que lo hace. Aquí yo creo que tenemos que ser honestos. El presidente Obama también tuvo una relación muy difícil con Fox durante su presidencia y no siempre tenían acceso a todas las cosas. Lo que ocurre en estos casos, y ocurrió con Obama y está ocurriendo con Trump, es que la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca entonces denuncia lo ocurrió con Caitlin, dijo que no puede ser, que todo el mundo tiene que tener el mismo acceso, sobre todo cuando te has acreditado y te han dejado entrar. Y es así como se va luchando. Entonces la Casa Blanca tuvo que rectificar y ya sigue cubriendo ahora mismo desde dentro de la Casa Blanca. De acuerdo con un artículo publicado por el Columbia Journalism Review del día 2 de mayo de este año, hasta la fecha Trump solamente ha tenido una conferencia de prensa él solo. Estábamos hablando de esto, lo hablamos un poquito antes. Hablemos un poco de los tipos de conferencias de prensa que existen en la Casa Blanca, porque no todas las conferencias de prensa son iguales y en términos de protocolo también son distintas. Hay unas conferencias de prensa donde están invitados todo el cuerpo de prensa, hay otras donde solamente algunos miembros de la prensa, hay otros momentos en donde solamente está Donald Trump sin sus consejeros, hablando él al frente de todos los periodistas que le pueden hacer todas las preguntas que quieran.
Bueno, entonces se dice que solamente él ha dado una conferencia de prensa él solo, en el primer año de mandato, comparado con sus predecesores como Obama, que dio 7 el primer año, George W. Bush dio 4, Clinton dio 11, George, el papá, dio 27 y Reagan 6. Es verdad esto que estamos hablando de que solamente Trump ha dado una conferencia de prensa solo. Sigamos indagando, porque lo hablamos un poco por encima, acerca de la relación que de verdad tiene Trump con los medios de comunicación. Si es verdad que hay reportes acerca de que Trump es supremamente antipático con la prensa y lo que tú nos decías ahora, que yo no tenía ni idea, que aparentemente sí es una persona que tiene una relación también con los medios, que incluso públicamente ha censurado o que ha tratado mal en público, pues habla con ellos en privado. Pero no significa que sea simpático. Bueno, que les trate razón. bien. Pero que haya ese acceso, sí, pero le doy la palabra a Rafa con esto. Creo que es muy, muy ridículamente estrecho el vínculo de Trump con la cadena Fox. Está en el canal favorito, donde además está su programa favorito, Fox and Friends. Fox and Friends. Él es uno de sus a la friends. mañana muy temprano. Sí, ya creo que no pasa tanto, pero hubo una época donde cualquier cosa que se decía en Fox and Friends, después Trump la tuiteaba. Entonces era una noticia que se viralizaba, o viceversa. Muchas veces Trump trataba como instalar temas en el programa y demás. Es muy común ver a los funcionarios de la Casa Blanca dando entrevistas en la cadena Fox. Creo que la cadena Fox es la cadena a la cual Trump le ha dado la mayor cantidad de entrevistas. Y el dato, yo que recuerde, de Trump dio 2 conferencias de prensa. Esta, la primera, que fue uno de los mayores espectáculos que yo jamás vi dar a un presidente, jamás. Y la segunda creo que fue hace poco en Naciones Unidas. Vos, Dori, recordabas antes que también había dado esa conferencia. Después sí tiene esto de estos encuentros súper informales con los periodistas cuando entra o sale de la Casa Blanca. Una vez le dio una entrevista de la nada a un periodista del New York Times en uno de esos resorts de golf, después de que había terminado de jugar al golf. Se sentó, el periodista medio que estaba ahí, se acercó, se pusieron a charlar y le dio una entrevista así de la nada, ¿no? Tiene una relación mucho más informal, mucho menos tradicional que la que tienen, que la que tuvieron los presidentes antes. Tiene una relación también donde marca muy claro estas distinciones, ¿no? Una época en la cual Trump dejó de dar entrevistas a periodistas, si se quiere, serios, entre comillas, ¿no? Le dio la última entrevista a Lester Holt de la cadena NBC, que fue una entrevista bastante incisiva, ¿no? Picante. Y después de ahí no volvió a darle nunca más una entrevista ni a ABC, ni a CBS, ni a CNN, ni a MSNBC, ni hablar, ¿no? Pero sí daba entrevistas a estos periodistas, digamos, que tienen un trato más afable con el poder, mucho más amigable, que no lo desafían tanto con las preguntas, que en general son todos de la cadena Fox. Pero yo sí en esto voy a añadir que a mí esos recuentos nunca me parecen justos, porque una cosa que está haciendo el presidente Trump es cambiar la denominación tradicional de la relación de la presidencia con los medios. Luego podemos debatir si para bien o para mal. Pero vale, no ha habido ruedas de prensa convocadas como tal. Ruedas de prensa del presidente de Estados Unidos, pero ha concedido infinitas. Hace un mes en la Casa Blanca compareció en el Rose Garden para anunciar el nuevo acuerdo comercial con México y con Canadá, lo que iba a ser solamente una comparecencia, y la prensa estábamos convocados como una comparecencia sencillamente para ir y tomar notas y ya está, y terminó respondiendo preguntas durante 1 hora y media a todos los periodistas, también los periodistas extranjeros, algo que no es habitual en presidentes de Estados Unidos. O la rueda de prensa que mencionaba Rafa, al terminar la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, antes de regresar a Washington, también convocó a todos los periodistas y dio que no estaba convocada como rueda de prensa, estaba convocada como cierre de la Asamblea General, pero acabó respondiendo preguntas también durante más de 1 hora a periodistas de todo el mundo, más estadounidenses, pero a todo el mundo, algo que sinceramente no hemos visto hacer a muchos presidentes ni mandatarios de ningún país del mundo en Naciones Unidas. Yo creo que, claro, si lo estamos sopesando como ruedas de prensa en sentido tradicional y convocadas como tal, no. Como las ruedas de prensa diaria de la Casa Blanca, que están desapareciendo. Ha habido una desde principios de septiembre. Pero claro, no está compareciendo la portavoz, pero el presidente está hablando todos los días con los medios, respondiendo preguntas, lanzando una decena de tweets. Puede ser que Bush padre hiciera 20 ruedas de prensa en su primer año, pero no tenía Twitter. Claro, entonces yo creo que aquí es donde tenemos que darnos cuenta que es que ha cambiado la relación con los medios. Luego entremos a debatir, para bien o para mal, cuáles son
son las desventajas y las ventajas, pero no es justo decir que no convoca ruedas de prensa o que no habla, porque habla constantemente. ¿Cómo se porta Trump con los periodistas hispanos? ¿Hay un trato distinto? ¿Es igual? ¿No le importa? ¿Hay alguna diferencia? No le interesamos en absoluto, creo yo, en absoluto. El periodista hispano más famoso, si se quiere, en Estados Unidos es Jorge Ramos, de la cadena Univisión, que tuvo un choque bastante fuerte con él durante la campaña presidencial. Estoy seguro que haber pedido 400 veces una entrevista con el presidente, nunca se ha sentado con el presidente. El público hispano no es un público al que Trump le interese hablarle. A Trump le interesa hablarle solamente a su base. Y su base de votantes tiene Fox and Friends y Fox en general como principal fuente de noticias. Y no es un presidente que tampoco tenga una relación o que se haya preocupado por marcar una relación muy estrecha con la prensa internacional, salvo previo a alguna gira que haya hecho antes. Sí, no son solo los periodistas hispanos, yo creo que es en general la prensa internacional. Y el ejemplo, y no es solo el presidente, es la Casa Blanca, esta Casa Blanca. Si recordamos, una de las primeras cosas que ocurrió en cuanto Trump llegó a la Casa Blanca fue que se desactivó la web en español de la Casa Blanca y nunca se ha recuperado. Tampoco hay ahora mismo una portavoz hispana, un portavoz hispano que siempre ha habido, bueno, no siempre, pero ha habido en las últimas 2 décadas en las administraciones. Estaba Helen Aguirre y se fue y no se ha sustituido. Y que yo sepa, solo queda una persona hablando español en la Casa Blanca, que es Mercedes Schlapp, que tampoco habla con nosotros muy a menudo. Pero en general, yo diría que el contexto, y esto tampoco es solo de Trump, de muchas Casas Blancas, y que sí, en el fondo lo pensamos tiene sentido, es no dar prioridad a la prensa extranjera, se da prioridad a la prensa estadounidense, porque así es como se ganan elecciones. Es así de sencillo. ¿Tienen alguna anécdota, alguna historia que les haya sucedido durante todo este tiempo que han estado cubriendo la presidencia de Trump? Algo que sea divertido, tiene que haber algo divertido. ¿No? La noche del COPEFE fue divertida. Que ese fue, por cierto, otro tuit a medianoche, ¿no? ¿Fue aquel? Sí, otro sí, que no, nunca se supo bien qué sucedió con eso. Las conferencias de prensa de Sean Spicer al principio también eran un espectáculo digno de ser visto. Nada más por ver a ver qué iba a pasar, ¿no? Y era al principio cuando todo era toda la locura era un poco nueva, entonces uno tenía esa fascinación y demás. Ahora cada vez que pasa algo así, un poco surrealista, un poco que no machea bien o que no está en línea con lo que uno está acostumbrado a ver de un presidente, la reacción es de vuelta otra vez, ¿no? Y ahora salió con esto, ahora salió con esta otra cosa. La primera conferencia de prensa también de Trump fue incomodísima. Fue todo un evento. Pero ese es otro ejemplo. Sean Spicer es otro de los ejemplos de personas que tenían una relación totalmente diferente con los medios, en cámara y fuera de cámara. Fuera de cámara, y él sí tenía, Sarah Sanders no. Y el presidente Trump tampoco. Perdón que te interrumpo. Esta última reunión que tuvo en el Salón Blanco, en el Salón Oval de la Casa Blanca, Kanye West. Con Kanye West. Eso fue una locura. Eso fue una locura. De repente Kanye West se puso a hablar de cualquier cosa, se abrazaron tipo como si fueran dos bros ahí en el Salón Oval charlando con toda la prensa adelante, que vos veías la cara de los periodistas. Nada, son niveles de, ahora que estamos en Colombia, niveles de surrealismo mágico que se redefinen todos los días. Hablemos del tema sexismo, Dori. Es ampliamente conocido que varias veces Donald Trump enfrente de todo el mundo en las conferencias de prensa a las periodistas ha tratado mal. Hablemos de un caso más o menos reciente con la periodista Cecilia Vega de ABC News, que le hizo una pregunta en una conferencia de prensa hace poco. Voy a reconstruir parte de ese diálogo. Dice Trump, le dice a ella está absolutamente impresionada que yo la escogí para que haga la primera pregunta. Está en estado de shock. Ella responde, no lo estoy. Gracias, señor presidente. Él dice, tranquila, yo sé que usted no está pensando. Usted nunca piensa. Ella dice, disculpe. Y él responde, tranquila, haga su pregunta. ¿Cómo recibes tú este tipo de tratos, ya sea de Trump o de otro personaje? Ese trato
antipático, poniéndote por debajo. ¿Cómo una periodista puede no caer como en ese juego y a la vez poder hacer su trabajo de una manera digna, preguntar las cosas y también de paso, pues no dejarse tratar así y hacerle entender que eso no está bien? Yo creo que hay dos partes en esta pregunta. Una es cómo es el trato a las mujeres y otra es a los periodistas en general, porque sí, a Cecilia Vega no le respondió bien ese día, aunque después le dio la palabra a la primera, porque básicamente lo que quería es que todo el mundo le preguntara sobre el éxito del acuerdo comercial. Fue en esa rueda de prensa en México, Canadá y Estados Unidos, y ella empezó a preguntarle por el juez Kavanaugh en esa rueda de prensa y dijo, no, ahora no, pregúntame después. Eso es lo que hizo, y después le dio la palabra a ella, la primera en esa ronda de preguntas. Pero sinceramente trata igual a Jim Acosta de CNN. Yo creo que en este sentido es a los periodistas. Y aquí yo no haría distinción de género. Okay. Ahora bien, es cierto que el presidente después tiene, pues no llamó cara de caballo el otro día, Stormy Daniels en Twitter, tiene estos términos que son muy ofensivos y que coincide que casi siempre son a mujeres, a congresistas, a senadoras, Maxine Walters, a Elizabeth Warren, que la llama Pocahontas. Siempre coincide que, y además, luego además está la otra lectura que también muchas veces son minorías, afroamericanos, afroamericanas, hispanos, hispanas. Pero también si lo miramos, también trata así a todo el mundo. Es decir, podemos hacer una lista, creo que alguien ha hecho una lista, ha habido más de 100 personas a las que Trump le ha puesto un mote despectivo en Twitter con más o menos éxito, y lo hace con todo el mundo. Pero es verdad que luego ya por todas las cosas que sabemos, ¿no? Por aquella grabación durante la campaña electoral y todo aquel lío, sabemos que él tiene esta concepción muchas veces con las mujeres a las que trata de una manera más despectiva. Pero el problema para mí, además de que esto lo haga la persona más poderosa de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, es la recepción. Es que mientras haya mucha gente que lo aplaude, muchos de sus seguidores que lo aplauden y que digan que, bueno, aquellas declaraciones eran conversaciones ¿cómo era? Del gimnasio, ¿no? Del vestuario en los gimnasios, de lo que hablan, locker room talk. Lo que hablan los hombres en los vestuarios en los gimnasios. Pues entonces, el problema de fondo al final es no solo es lo que dice el presidente de Estados Unidos, que obviamente es quien tiene la visibilidad y la responsabilidad de establecer el tono, sino también los receptores y quienes lo reciben. Y esto se traduce en un millón de temas en Estados Unidos, como la propia confirmación del juez Brett Kavanaugh. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que aquí todos tenemos la misma responsabilidad, hombres y mujeres, en términos periodísticos, y es pues, seguir haciendo nuestro trabajo, da igual con qué. Y eso no pasa solo en Estados Unidos, hay 1000 historias en 1000 países de políticos que hablan a periodistas mujeres con términos despectivos o con gestos despectivos o sexistas directamente. ¿Y qué puedes hacer? Pues repetir tu pregunta, poner cara de señor, estoy trabajando, y haga el favor de contestarme. ¿Creen que los medios, tanto liberales como conservadores en Estados Unidos, están reportando de manera equilibrada sobre el gobierno? ¿Sienten que hay algún tipo de sesgo? Sí, hablamos eso justamente hoy más temprano. Y yo le decía a Dori que sí, creo que existe no sé si llamarlo sesgo, pero está muy claro cómo se ha partido. Estados Unidos es un país muy polarizado. Muy polarizado, ¿no? O sea, hay una parte del país que ya prácticamente detesta a la otra parte del país. Es un país que está dividido políticamente, geográficamente, racialmente. Y cualquier diálogo en ese contexto es muy difícil, es realmente muy difícil. Entonces, hay una parte de la prensa, Fox, que alaba al presidente y prácticamente ha dejado de lado uno de los roles que yo creo que tiene que tener la prensa, es tener una mirada crítica hacia el poder, ¿no? Desafiar la realidad que presenta el poder, incomodar al poder, ¿no? Porque el poder siempre va a querer de alguna manera imponer su propia visión, que no siempre va a ser la visión real, y además no siempre va a ser una visión que se condice con las necesidades de varios sectores de la sociedad, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, cuando uno pone CNN, ¿sí? y vos ves CNN, te tomás el trabajo de ver CNN durante casi todo un día, realmente, o sea, es una crítica constante y permanente. La agenda de temas son solamente temas
con los cuales se puede criticar a la Casa Blanca. Algo que dijo el presidente que no está en línea con el protocolo, con la tradición de declaraciones presidenciales de Estados Unidos, es motivo de un panel de 5 personas donde están discutiendo 1 hora sobre ese tema, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso, es muy difícil no pensar que no hay un sesgo, ¿no? Y lo que yo le decía a Doris es que a veces leo el New York Times, el Washington Post, por ejemplo, son 2 diarios críticos. El Wall Street Journal es un diario que quizá está un poquito más alineado con la Casa Blanca, sobre todo en la política económica. Y cuesta por ahí encontrar ese equilibrio que un poco es la esencia del periodismo, de las famosas 2 campanas, ¿no? Un diario puede tener una línea editorial y presentar un determinado tema con una mirada crítica hacia la Casa Blanca. Puede decir lo que dijo el presidente, pero de la manera en la cual esa información se presenta, sí por momentos a mí me parece puede resultar un poquito más cejada. Cuesta mucho encontrar información limpia. Eso te iba a preguntar. Información limpia. ¿Hay algún medio de comunicación que no esté para un lado o para el otro, donde podría uno leer algo que no sea o fans o detractores? Lo que yo termino haciendo es terminar leyendo las 2 cosas, ¿no? Sí. Y medios independientes, medios independientes, cosas más chiquitas. Los medios son independientes. En general, tienen modelos de negocios que le permiten tener independencia editorial. Jeff Bezos, dueño del Washington Post, es el hombre más rico del mundo, ha puesto un montón de plata en la redacción del Post. El New York Times es un diario que está empezando a dar ganancias, ¿no? Con un modelo de negocios muy enfocado en las suscripciones. Eso, que es un poco hacia donde está yendo la prensa de Estados Unidos, creo, no sé si vos coincidís, es un poco esa forma, ¿no? de basar el negocio en venderle el servicio a los lectores, ¿sí? En Estados Unidos está funcionando muy bien y eso le está dando mucha independencia a los medios. Pero bueno, los medios tienen su propia línea editorial. Claro, es que una cosa es la línea editorial y otra es el sesgo, ¿no? Yo creo que ahí es cuestión de hacer diferente. Y una cosa es cometer un error, hacer mal periodismo, y otra cosa es que eso sea sesgo. Entonces, aquí estamos en un momento muy complicado. Hay gente que utiliza la palabra sesgo pues porque es más rentable políticamente. Acusar a un medio que dice algo que no te gusta, pues le acusas de que está, ¿no?, decantado en tu contra o que tiene un sesgo y ya está. Cuando en realidad pueden haber pasado muchas otras cosas. Pero primero, es interesante porque justo es verdad que esta mañana teníamos ese debate con Rafa. Primero, se me hace muy interesante que los periodistas tengamos que estar planteándonos estas cosas todos los días. ¿Cómo hago bien mi trabajo? Y con Rafa esta mañana estábamos hablando de lo que está pasando hoy en Washington y en Nueva York y en Florida, ¿no?, toda esa cadena de paquetes sospechosos, esos envíos, que justo han detenido hoy a una persona y que parece que es una persona que es un seguidor de Donald Trump con posturas bastante extremistas. Entonces, uno se plantea, ¿cómo cubrimos esto? ¿Cómo lo hacemos de la manera más objetiva posible? Pero al mismo tiempo tienes que dar contexto y muchas veces al mismo tiempo tienes que dar análisis. Yo, para mí, esta pregunta, que además nos la hacemos todos los días, de cómo contamos esto de la mejor manera posible, sinceramente, respondiendo esta pregunta que planteabas ahora, que se me hace muy interesante, ya no estamos en tiempos de información aséptica, porque muchas veces la información aséptica incluye dar altavoz a una mentira. Por ejemplo, cuando el presidente Trump está dando un dato que es incorrecto, si tú das una información neutral y aséptica sería Trump : mi ceremonia de inauguración en Washington fue la que tuvo más público en la historia de Estados Unidos, cierro comillas. Eso sería una información aséptica. Pero esa declaración no es cierta. Entonces tú tienes que buscar una manera de hacer un titular y una noticia y una información en la que incluyas la información correcta y dar los datos a los lectores y a los espectadores y a los oyentes, y no cruzar la línea de la opinión y no cruzar la línea de la subjetividad, pero vas a tener que incluir esas cosas. Ya no estamos en tiempos de solo información aséptica, porque entonces no estamos dando la información completa, y no solo eso, sino que además estamos haciendo daño al propio ciclo informativo. En medio de un ambiente de tanta evidente polarización en Estados Unidos, y cuando también el gobierno directamente trata de frenar a la prensa, de ser crítica, de hacerle las preguntas, de que responda, entonces, hablemos de las consecuencias de no poder hacer esas preguntas, de no poder criticar al gobierno porque inmediatamente te frenan. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, hay un libro que se llama Sobre la tiranía, que se hizo muy popular, diría yo, apenas comenzó la presidencia de Trump. Vos me lo recomendaste, Dori, de hecho. Sí. Que tiene una frase muy buena que dice, cuando todo es espectáculo, bueno, el espectáculo, nada es cierto, ¿no?
Y eso es un poco, creo que es un poco una de las consecuencias más serias que estamos viendo de la presidencia de Donald Trump, ¿no? Este ataque constante a la prensa, esta incesante idea de instalar que todo es fake news, que todo es fake news, que todo es fake news, todo es fake news, ¿no? Termina desdibujando el concepto de verdad. Creo que hoy por hoy es una de las consecuencias más graves, esto de que hay gente que vive una realidad y hay gente que vive otra realidad, ¿no? Son dos grupos que están en el mismo presente, pero viven realidades totalmente distintas. Eso a mí me parece realmente muy, muy serio. Sí, además estamos en tiempos complicados, aunque suene dramático. A mí se me hace que estamos en tiempos peligrosos porque estamos en este momento en el que muchos presidentes, y ya no hace falta que hablemos solo de Estados Unidos, sino de muchos de nuestros países, cuando un político escucha algo en la prensa que no le gusta, entonces es fake news, y entonces es falso, y entonces el periodista ha hecho mal su trabajo. Y no. Y esto cada vez pasa más. Y este argumento no solo cada vez pasa más, sino que cada vez tiene más calado entre la gente. Mucha gente lo cree y lo repite. Y entonces señala a los medios de comunicación. Y las consecuencias están siendo muy peligrosas. Estamos viviendo ahora un capítulo de violencia retórica que se está traduciendo en violencia real en Estados Unidos con el envío de esos artefactos explosivos. Pero es que además hay muchos periodistas en Estados Unidos que cuando van a un meeting de Donald Trump tienen que llevar seguridad, porque estamos en esa línea delgada. Entonces, todas estas cosas que estamos mencionando aquí contribuyen a este clima de división, de ira, de tensión, de incluso peligro, incluso de cruzar esa línea en que la violencia ya no es retórica y es real. Y el origen de mucho de esto es eso. El origen de mucho de esto es cuando se pone la duda sobre la credibilidad de la prensa y la credibilidad de los medios por hacer su función como cuarto poder y por contar algo que a los políticos no les gusta. Ojo, no estoy diciendo que la prensa lo haga todo bien, por supuesto que hay que hacer autocrítica y hay que decir todo lo que no está bien hecho. La prensa cometió errores gravísimos o cometimos errores gravísimos durante la campaña electoral de Donald Trump. Para empezar, no ver que iba a ganar las elecciones. Nadie lo vio. Y toda esta autocrítica hay que hacerla, pero también uno tiene que poner una línea muy clara y ser muy serios cuando uno está dando una información, y un político la llama fake news solo porque no le gusta, como hace el presidente tantas veces, solo porque sea una información negativa. Entonces también hay que decirlo, tenemos que intentar encontrar ese equilibrio entre hacer nuestro trabajo, hacer autocrítica, intentar corregir lo que hacemos mal, intentar pensar todos los días cómo hacerlo mejor, pero también establecer esa línea frente al poder político que respete nuestro papel como cuarto poder y la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje para cada uno de estos años de cubrir la Casa Blanca o de este tiempo de cubrir la Casa Blanca? Algo aprendimos, espero. No sé. Uno aprende muchísimo sobre Estados Unidos, ¿no? Obviamente, y sobre la historia y sobre cómo funciona el poder político en Washington. Creo que ese ha sido quizá el principal punto de aprendizaje. Desde el punto de vista periodístico, como aprendizaje de cómo ejercer el oficio, yo siempre termino volviendo a lo primero que a mí me enseñaron en periodismo, que es que siempre hay que estar donde está la historia. Siempre hay que estar cerca de la noticia, sin importar dónde la noticia suceda. Creo que hoy que tenemos acceso a tanta información a través de internet, a través de esto, a través del teléfono, uno tiende a veces a caer en ese facilismo de decir, bueno, lo veo por tele, lo veo por internet y demás. Siempre se hace una diferencia estando en la noticia. Hay que ir a la conferencia de prensa, hay que ir a ver el discurso, hay que ir al acto de campaña, hay que salir y hay que hablar con la gente, hay que ir a donde los periodistas también no van, ¿no? Amy Goodman, una periodista muy famosa de Estados Unidos, siempre dice, hay que ir a donde está el silencio. Ahí donde no está el ruido, hay que ir también a veces a buscar la historia. Eso es algo que yo siempre termino, cada vez que lo hago me doy cuenta que vale la pena y que es uno de los pilares centrales del oficio. Añadiendo un poco a lo que estabas diciendo, a mí sí me sorprendía mucho que entre mis colegas periodistas, cuando Barack Obama estaba en su campaña y luego cuando se volvió presidente, ¿no? Los medios de comunicación, algunos se convirtieron como si fueran su canal institucional.
¿no? Entonces todos eran súper fans de Barack Obama y a mí me impresionaba muchísimo porque viajar a otras partes de Estados Unidos en donde no hay gente tan fan de Barack Obama, se veía venir lo que pasó con Trump, que Trump evidentemente iba a ser el siguiente presidente, que todo estaba listo y las condiciones estaban absolutamente listas para que Donald Trump fuera el siguiente presidente. A mí me sorprende mucho que los haya agarrado de sorpresa eso, porque no es sorpresa. Si uno viaja un poquito, uno se da cuenta que Estados Unidos sigue siendo un país racista, profundamente racista, que desprecia realmente la diferencia y más que abrazarla, que es la idea que nos han hecho creer, ¿no? a todos. Mis 2 centavos. Pero este es un problema. Para mí, una de las razones por las que el periodismo tiene esta crisis de credibilidad en muchos países, no solo en Estados Unidos, es por haber perdido el contacto con la calle. Y hay mucha gente muy enfadada en muchos países del mundo que están votando de una manera porque lo que hay de fondo es eso, ¿no? La frustración, la insatisfacción, la ira, el descontento, el miedo. Y entonces estamos viendo todos estos brotes de ultraderecha en Europa, el Brexit, en Italia, aquí en Estados Unidos. Y los medios no supimos o perdimos el contacto con la gente en la calle midiendo esa temperatura, midiendo que hay tanta frustración y encerrándonos en estas burbujas que en Estados Unidos son Nueva York, Washington y Los Ángeles, que es donde están las cabeceras de los grandes medios, y pisando muy poco el resto, ¿no? Lo que llaman la América profunda. Luego hay muchas razones para esto, incluida la crisis financiera cuando hubo que recortar tantísimos trabajos, ¿no? Y tantos periodistas se quedaron sin trabajo y los medios recortaron dinero, y si no hay dinero tampoco puedes enviar a los periodistas a la calle, no puedes enviarlos a viajar. Hay todo un debate muy complejo de por qué esto está pasando, pero esto está pasando y es cierto, o estaba pasando. Yo creo que se está empezando a intentar corregir un poco. ¿Y por qué es tan importante? Y yo coincido con Rafa en esto. Yo creo que sería una de las cosas más importantes que he aprendido estos años, porque o nos ponemos las pilas con este tema o realmente recobramos el contacto con la calle. Nosotros tenemos que ser parte de la solución. Igual que hemos sido parte del problema, parte de la solución también pasa por nosotros, con hablar con la gente, medir por qué hay tanta frustración, por qué están tan enfadados, qué pasa con los votantes, por qué se está votando de determinada manera, cuál es el miedo, por qué vuelve a funcionar el discurso del miedo en los políticos, algo que no había funcionado en tantísimo tiempo, por qué está ganando la ultraderecha en tantos países. La solución de todo esto, que es muy compleja y pasa por muchos estratos, pero una de las pequeñas responsabilidades también va a ser nuestra, es intentar explicar qué está pasando. ¿Cómo? Hablando con la gente otra vez. Y este periodismo de calle efectivamente tiene que ser una de las cosas que aprendamos de todo esto. Hay que ver las cosas venir antes de que pasen y hay que intentar explicarlas. Y a toda esa gente que está enfadada porque no se sienten silenciados por los medios o que no tienen voz. Esa, en teoría, es una de las funciones fundamentales del periodismo, ¿no? Tenemos que estar aquí para dar voz a los que no tienen voz, y eso incluye a todo el mundo, no solo a las burbujas políticas. Bueno, pues les agradezco mucho. Yo aquí termino mi cuestionario y quisiera abrir los micrófonos para que las personas que están aquí presentes pregunten, por favor. Vente. Le tiro así. Gracias. Te paso así. Acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta va más a un punto que ustedes tocaban, y hay incluso periodistas que han hecho un mea culpa explícita o implícitamente de la forma en que cubrieron la campaña, sobre todo de Trump. Tal vez tuvo que ver con la ingenuidad de pensar que no iba a ganar. Y muchos periodistas han hecho esa mea culpa de decir, lo hubiéramos podido hacer mejor, tal vez le dimos demasiado micrófono y le dimos demasiada luz a él, y tal vez somos en parte responsables de que haya ganado la presidencia. ¿Ustedes qué opinan de esto? Sí, yo creo pero fue una campaña muy difícil de cubrir. Muy difícil de cubrir, porque realmente al principio, cuando Donald Trump presentó su candidatura a la presidencia, era el hazmerreír de todo el mundo. Nadie realmente pensaba, nadie en su sano juicio pensaba que iba a llegar hasta donde llegó. Yo era uno de los periodistas que estaba seguro, convencido el día de la elección. Vos me decías quién va a ganar, estaba convencido que iba a ganar Hillary Clinton. Cuando a la 1 de la mañana ya era evidente que iba a ganar Donald Trump, era como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no?
Ahora, yo fui también a Pensilvania, a lo que se conoce a veces como la América profunda, y vi estos pueblos donde Trump sacaba el 70% de los votos, y te das cuenta que había un movimiento pujante, te das cuenta que había algo. Ahora, yo también siempre pensé, porque acá esta fue la clave, ¿no? En las elecciones de Estados Unidos, el ganador se define según quién vaya a votar. Yo siempre pensaba que esta historia que vendían los demócratas, decir, no, va a salir nuestra coalición a votar, somos más que la coalición de Trump, los demócratas la quedaron, Trump se quedó con la presidencia. Sí es cierto que me parece que se le dio una atención, sobre todo en los medios de Estados Unidos, excesiva a Trump al principio, porque era un gran fenómeno mediático, te daba ratings altísimos, entonces sobre todo en la tele se le daba muchísimo espacio. Y a Bernie Sanders, ¿no? Que todavía hasta el día de hoy yo me pregunto qué hubiera sucedido si Bernie Sanders hubiera sido el candidato demócrata. Se lo ninguneó. Juntaba 20.000, 25.000 personas en estadios y te enterabas por las redes sociales, te enterabas por Facebook, por Twitter, pero en la tele la verdad no lo veías. Creo que ahí sí me parece que, sobre todo la prensa de Estados Unidos, hizo un semi mea culpa, ¿no? Tampoco es un profundo mea culpa. Digo, yo no había ningún editor en jefe de un canal de noticias saliendo a decir, sí, la verdad que cometimos un error enorme, pero creo que son muy conscientes de que ante los ojos de la sociedad quedaron mal parados. La pregunta que haces es muy importante porque está volviendo a pasar. Estamos en año electoral y ahora se están cometiendo muchos de los errores que se cometieron en 2016. Uno de ellos es eso, es precisamente ese, ¿no? La cobertura desbordada de mítines íntegros del presidente de Estados Unidos en directo, en televisión, hora y media hablando, 2 horas hablando, estos mítines que hace ahora, ¿no? Se dispersa y habla de lo divino y de lo humano. Hace falta retransmitir todo entero en televisión. Ahora es el presidente de Estados Unidos, es diferente, y esto es un debate que hay en los medios. ¿Qué hacemos? Cuando lanza 10 tweets en un día, ¿tenemos que cubrirlos todos porque es el presidente de Estados Unidos o no? En 2016 la respuesta era más difícil, porque no era el candidato presidencial. Entonces existía todo este debate y efectivamente no siempre se ha asumido la responsabilidad, pero yo creo que también una de las respuestas a esa pregunta es porque en realidad nadie sabe cuál es la respuesta. Lo que están intentando hacer los medios, y esa es la verdad, uno puede intentar hacer parecer que lo sabe todo, pero ni siquiera los periodistas más veteranos saben cómo hay que cubrir lo que está pasando. La realidad es que se siguen cometiendo muchos de los errores porque nadie tiene la respuesta. No puedes no cubrirlo porque es el presidente de Estados Unidos. No puedes no llevarte las manos a la cabeza porque muchas de las cosas que están pasando son muy graves y tienen consecuencias. Pero tampoco puedes estar cubriéndolo todo el día ni todas las cosas que hacen, ¿no? 24 horas del ciclo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Cada medio está intentando hacer una cosa. Cada medio no están tomando sus propias decisiones, pero ahí le has dado con la pregunta. Ese es el fondo de toda la cuestión. Eso es lo que están diciendo los grandes jefes de los medios en Estados Unidos. Están probando. Lo malo es eso, que se aprende así, a prueba y error, y mientras tanto pues todo avanza. Hola. Hola. ¿Ustedes creen que la era digital ha sido como la culpable de que los periodistas ya no hagamos reportería, periodismo profundo de investigación? Sí, no. Creo que la era digital, al contrario, creo que ha permitido a muchos proyectos nuevos, interesantes, poder montar redacciones y hacer investigaciones periodísticas o trabajos profundos sin tener que acarrear los costos que, por ejemplo, tienen los medios tradicionales como el New York Times, que tienen que imprimir un diario y distribuirlo. Me parece que el problema principal imagino que a lo que vos te referís es por ahí. Claro, la escasez de más periodismo de investigación es que se requiere de una muy fuerte decisión empresarial y ejecutiva de hacer ese tipo de investigación. El periodismo de investigación no es rentable, no es rentable. Necesitas gente, necesitas recursos que están estacionados por ahí con una historia durante un año y medio. Y después de eso te dan 3 notas. Una nota de etapa. Mirá, por ejemplo, el caso que hacía referencia a Dori, ¿no? Una periodista del New York Times que estuvo un año y medio revisando documentos impositivos de la familia Trump para sacar una gran producción de domingo que terminó en la nada, porque la verdad es así, por más cínico y triste que sea, terminó en la nada. Creo que el principal problema es ese. En la prensa norteamericana igual todavía subsiste esta tradición de tener equipos de investigación en las redacciones de los periódicos. Todavía hay gente que se dedica a hacer eso, pero como te digo, no creo que tenga que ver con la era digital. Me parece que tiene que ver con esto de los problemas de los modelos de negocio de las empresas de periodismo y de que tiene que haber personas, jefes, dueños de empresas de medios que realmente tengan el coraje y la determinación para decir vamos a hacer esto.
Sí, yo creo que es dinero. La era digital, en todo caso, ayuda, no obstaculiza. El problema es que ahora mismo es mucho más fácil, pones una mesa aquí, 8 panelistas, 8 tertulianos, 8 personas hablando de todo, durante horas. Te cuesta 0. Porque esa gente ya la tienes en plantilla y ya cobra dinero. 0. Y puedes hacer horas de programación televisiva con mucha audiencia con eso. O retransmitiendo los propios mítines de Donald Trump, que también cosechan muchísima audiencia. ¿Cuánto dinero te cuesta eso? Nada. Un equipo que va a retransmitir, a veces ni siquiera puedes coger la señal de la Casa Blanca. Entonces, claro, el periodismo de investigación es muy caro y no es tan rentable, porque hoy en día hay que ver qué se consume más, qué tiene más audiencia. No es el periodismo de investigación, no son las grandes exclusivas, son las opiniones extremas, son los debates, las peleas, los gritos, los discursos más extremos. Entonces esa es una crisis, pero efectivamente, ¿quién tiene la solución? ¿Quién tiene la respuesta? Los jefes, los dueños, los que manejan esas decisiones, los que tienen que decidir qué hacemos, ganamos dinero, hacemos periodismo o la opción intermedia, o todo o nada, o hacemos una combinación. Es ahí donde están esas decisiones para mí también. Última pregunta, por favor. Ay, profe. Buenas tardes. Yo quisiera saber, con lo que ustedes decían, de que han aprendido muchísimo a conocer a Estados Unidos. Desde los medios, ¿ustedes creerían que se puede repetir un gobierno de Trump? ¿Y cómo los medios podrían llegar a virar esto, o incluso las audiencias? ¿Te referís si creemos que Trump va a ser reelecto? ¿Eso? Sí. No, la economía de Estados Unidos está muy fuerte. El presidente hoy tiene más o menos una popularidad del 43-44%, está en uno de los picos de su presidencia, tiene un respaldo de alrededor del 90% entre los republicanos, con lo cual los republicanos realmente lo adoran. Y lo que hoy importa en Estados Unidos es si vos tenés esa magnetismo suficiente con tu coalición de votantes como para convencerlos de ir a votar. Y la verdad que la lealtad que existe entre Trump y sus votantes, de los dos lados, de los votantes hacia Trump y de Trump hacia los votantes, porque ha hecho todo lo que le prometió que iba a hacer, es realmente muy fuerte. Y además los demócratas están durmiendo la siesta, no tienen mensaje, no tienen figura, no tienen bandera, no están unidos. Yo los escucho, no sé qué venden, no sé qué quieren, no sé qué van a proponer. Hay ¿no? figuras, pero hoy el candidato que mejor mide entre los demócratas es Joe Biden, ¿no? Que es... que no hizo nada, era vicepresidente. Es vicepresidente, digo, es un político muy afable que cae muy bien entre los demócratas, sí, pero no es, digo... Además tiene como 80 años. Para derrotar a Trump necesitas un fuera de serie. Un fuera de serie es como una suerte como de Bill Clinton más Obama, que sea mujer y no sé qué más, ¿no? Es como, y Superman. Sí, Superman. Y la verdad que hoy esa figura no se la ve. Sí, yo también creo que gana la reelección, aunque hacer apuestas en estos tiempos es... Y también dijimos que iban a Hillary Clinton. Con todas las apuestas que perdimos en 2016. Pero todo sigue como hasta ahora y no pasa nada extraordinario. Tiene todas las papeletas para ganar. ¿Por qué? Donald Trump ha hecho 3 cosas importantes que contentan a los votantes republicanos, incluso a esos votantes conservadores o independientes que no necesariamente les cae Trump muy bien y que también pueden ser críticos con muchas de las cosas que están pasando, pero les compensa otras decisiones que ha tomado. Por ejemplo, la reforma fiscal, recortar impuestos. Esto era algo muy importante para muchos votantes conservadores. Ya lo tienen y están contentos. Aprobar 2 jueces conservadores para el Tribunal Supremo en 1 año y medio de presidencia es una victoria grandísima para cualquier presidente republicano. Y esto también importa a muchos votantes, porque si tienes un Tribunal Supremo de mayoría conservadora, eso implica que por décadas Estados Unidos, ahora en muchas de las decisiones sociales, el Tribunal Supremo se decantará del lado conservador y define el futuro del país en muchos términos. Y eso también era muy importante para muchas cosas. Es decir, él ha ido tomando decisiones que para muchos republicanos, aunque estén descontentos con otros, pero esto era fundamental para ellos. Ya lo tienen.
y están diciendo que van a votar por Donald Trump otra vez en 2020, a no ser que pasara algo absolutamente extraordinario. Y aún tiene un año o año y medio más, dependiendo de lo que pase ahora en noviembre, para seguir haciendo estas cosas, seguir cumpliendo estos puntos de la agenda republicana, que quizás no sea necesariamente su agenda presidencial, pero con algunas cosas está de acuerdo y va adelante, y así se asegura este voto que al final es el que necesita, porque tú no ganas elecciones solo con ese núcleo duro que tiene Donald Trump. Los necesita también, pero sobre todo necesita ampliar a votantes republicanos medios y a independientes para que se sumen en las elecciones presidenciales de 2020. Y yo creo que si todo sigue como hasta ahora, puede hacerlo de sobra. Bueno, mil gracias a Muchas ustedes. gracias a ti. No, a ustedes por haber venido de Washington, estar aquí, estarse perdiendo de los 58 tweets que ha escrito Trump en los últimos 15 No nos los minutos. perdemos, Ojalá estamos en ello. no. Y a ustedes por estar aquí esta tarde, haber venido a Colombia 4.0, mil gracias. Mil gracias a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, mi alma mater, por haber estado aquí presente. Muchas gracias.